Había regresado la niebla a las colinas de Yorkshire, cuando los carruajes del duque Andrew Lennox cruzaron el portón de hierro de la mansión Crawford. Aquel lugar, antaño símbolo de elegancia y fortuna, parecía ahora un mausoleo. Las ventanas permanecían cerradas, los retratos cubiertos de polvo y un silencio casi fúnebre se extendía por los jardines. Andrew, que años atrás había conocido allí la risa luminosa de Isabel, sintió una punzada en el pecho. ¿Dónde había quedado aquella joven de 1900, mirada pura, que hablaba de libertad entre susurros y soñaba con ver el mar? Lady Isabel Crawford lo observó desde el balcón del ala oriental, envuelta en un chal color marfil. Su rostro, sereno y pálido, ocultaba un turbilón de emociones. Sabía que el regreso de Andrew removería heridas que había intentado sepultar. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que, entre las sombras de esa casa, dormía un secreto capaz de destruirlos a todos. Un diario olvidado, cubierto de polvo y lágrimas, esperando ser abierto una vez más. El duque Lennox descendió del carruaje bajo una llovizna fina, con el abrigo aún cubierto del polvo de la guerra. El aire de Yorkshire le pareció más denso, cargado de memorias e inquietudes que no se disipaban con el tiempo. A cada paso hacia la puerta principal, su mente evocaba las cartas nunca enviadas. Las palabras que un día se atrevió a escribir para Isabel, antes de saber que su destino ya había sido sellado por un matrimonio impuesto. Los criados lo recibieron con un respeto gélido, casi mecánico, como si la casa misma se negara a recordar los días de juventud que él había compartido allí. Al entrar, el olor a madera húmeda y cera vieja lo envolvió, y de repente la silueta de Isabel apareció en el extremo del salón, como un fantasma atrapado entre los deberes y la tristeza. Llevaba un vestido color perla, sencillo pero impecable, y un broche con una piedra azul en el pecho, la misma que Andrew le había regalado en su último verano. Juntos. Ninguno de los dos habló durante los primeros segundos. Bastó un intercambio de miradas para comprender que los años no habían borrado nada, ni el amor, ni la culpa, ni el peso insoportable de lo que pudo haber sido. Cuando finalmente se inclinó para besarle la mano, sintió como ella temblaba levemente, como si aquel gesto cortés fuera también una confesión silenciosa. Y fue entonces, entre murmullos de bienvenida y pasos apagados, que ambos supieron, sin decir una palabra, que algo dentro de aquella casa había empezado a despertar. La primera noche, mientras los invitados brindaban en el salón principal, Isabel se refugió en la biblioteca. Aquel era su santuario, el único lugar donde podía respirar sin ser observada. Las paredes estaban cubiertas de libros que apenas se atrevían a ser tocados, y el reloj de péndulo marcaba un compás solitario, lento, como un corazón cansado. Allí, entre las sombras, se detuvo frente a una estantería oculta detrás de un tapiz descolorido. Fue entonces cuando un libro grueso, encuadernado en cuero oscuro, cayó al suelo con un golpe seco. Isabel se agachó para recogerlo y al hacerlo percibió el olor a papel antiguo y un detalle que la estremeció. En la primera página, una caligrafía femenina, delicada e inconfundible, llevaba un nombre que ya nadie pronunciaba en esa casa: Eleanor Crawford, la difunta esposa de su marido. Un escalofrío recorrió su espalda. Abrió el diario con manos trémulas y las palabras que leyó parecían escritas con lágrimas. Si alguna vez alguien encuentra estas líneas, que sepa que mi muerte no fue obra del destino. Isabel se llevó una mano a los labios, como si temiera que las paredes pudieran escucharla. De repente, comprendió que tenía entre las manos algo más que un relato íntimo,
Tenía la clave de una mentira cuidadosamente construida, un secreto que había costado una vida y que tal vez costaría otra. Durante las noches siguientes, Isabel no pudo apartar de su mente las frases del diario. Cada palabra parecía un susurro del pasado que se filtraba por las grietas de la mansión. Leía a escondidas, siempre a la luz de una vela temblorosa, mientras el viento golpeaba los ventanales como si quisiera advertirle que se detuviera. Eleanor hablaba de soledad, de miedo, de un matrimonio convertido en prisión, pero también mencionaba cosas que Isabel no podía comprender del todo. Documentos desaparecidos, una herencia que nunca fue entregada y el nombre de un hombre que la visitaba en secreto en los jardines del sur. Isabel comprendió que no era solo un testimonio de dolor, sino una denuncia velada. La caligrafía se volvía más desesperada con cada página, hasta que las últimas líneas estaban casi ilegibles por las manchas de tinta. En una de ellas, Eleanor escribía: «Si no regreso mañana, busca la llave bajo las rosas blancas. Edmund no debe saberlo». Isabel cerró el libro con un temblor involuntario. La misma noche bajó al jardín con una linterna, guiada por una mezcla de miedo y necesidad. Las rosas blancas seguían allí, marchitas pero resistentes, y bajo la tierra húmeda, sus dedos hallaron algo metálico, una llave pequeña, oxidada, envuelta en un pañuelo. No sabía aún qué puerta abría, pero en el silencio de la madrugada comprendió que había cruzado un umbral invisible, el de la verdad. Desde ese instante, nada volvería a ser igual. Andrew, por su parte, comenzó a notar los cambios en ella. Durante los desayunos, sus miradas se cruzaban por encima de las tazas de porcelana. Durante los paseos, los silencios entre ambos se hacían más densos, cargados de cosas no dichas. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre las cortinas de la galería, Andrew la encontró observando un retrato antiguo de la difunta Eleanor. Su voz sonó suave, casi un ruego. «¿No pareces feliz aquí, Isabel?» Ella lo miró con esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad que siempre lo había desarmado. «La felicidad es un lujo que algunas mujeres no pueden permitirse, milord». Pero cuando se alejó, él vio algo en su mano, una pequeña llave apretada con fuerza, como si fuera su única defensa. Esa noche Andrew no pudo dormir. Recordó las historias que circulaban en Londres sobre la misteriosa muerte de Lady Eleanor, las habladurías sobre su marido y la sensación de que algo oscuro flotaba alrededor de la fortuna Crawford. En su pecho, una decisión empezó a tomar forma. Protegería a Isabel, incluso si eso significaba desafiar al mismísimo infierno. Lo que ninguno de los dos sabía era que Lord Edmund los observaba con una sonrisa apenas perceptible desde la penumbra del pasillo. En esa casa hasta las paredes tenían oídos, y el peligro ya había despertado. Una mañana, mientras la lluvia golpeaba los cristales con furia y el sonido del trueno se mezclaba con el de los relojes, Isabel regresó a la biblioteca para continuar su lectura. Pero algo no estaba bien. El diario ya no reposaba donde lo había dejado. Buscó con desesperación entre los libros, las cortinas, incluso detrás del escritorio. Finalmente lo halló bajo una pila de papeles, abierto por una página diferente. El corazón le dio un vuelco. Había una hoja arrancada, un hueco entre las palabras, una herida en el relato. Pasó los dedos por el borde desgarrado y sintió la crudeza del papel roto, como si esa ausencia pesara más que cualquier frase escrita. Al volver a leer las líneas anteriores, encontró una mención velada. «No puedo callar más. El hombre que ayudó a Edmund es...» y luego nada. El vacío. Isabel sintió cómo el aire se le escapaba del pecho. ¿Quién había arrancado esa página?
¿Y qué nombre intentaban ocultar? Su mente buscó respuestas imposibles, hasta que un pensamiento helado la atravesó como una daga. ¿Y si el culpable no era otro que su propio padre? Recordó los negocios entre Edmund y el conde de Wycliffe, los banquetes, las firmas apresuradas, las conversaciones interrumpidas cuando ella entraba a la sala. Todo cobraba un nuevo sentido. El crimen que Eleanor había insinuado no solo había manchado el nombre Crawford, sino también el suyo. Isabel se dejó caer en el sillón, temblando. La verdad se había convertido en un veneno silencioso. Si la revelaba, perdería todo. Si la ocultaba, viviría en una mentira para siempre. Esa tarde Andrew la encontró junto a la ventana, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. No preguntó de inmediato. Se limitó a acercarse en silencio, como si temiera romperla con una palabra. «He cometido un error al volver aquí», murmuró ella sin mirarlo con la voz quebrada. «No», respondió él, «el error fue dejarte sola tanto tiempo». Isabel lo miró entonces, y en sus ojos había una mezcla de miedo, amor y resignación. «No puedes ayudarme, Andrew. Lo que descubrí destruye más de una vida». Pero el duque no retrocedió. Tomó su mano con firmeza, sintiendo el temblor que la recorría, y pronunció en voz baja: «Dime la verdad, Isabel. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». En ese instante, una sombra cruzó el pasillo. El chasquido de una puerta hizo eco en la distancia. Ambos se sobresaltaron. Isabel se apartó bruscamente y escondió el diario bajo los cojines del sofá, justo cuando Edmund entró al salón con una sonrisa glacial. «Qué escena tan curiosa», comentó con falsa cortesía, dejando su copa sobre la mesa. «Una esposa, un viejo amigo y una conversación interrumpida. ¿De qué hablaban, querida?» Isabel bajó la vista. Andrew sostuvo su mirada. En ese silencio cargado de tensión, la guerra, el amor y el miedo parecían encontrarse en un solo instante. Lo que ninguno de los tres dijo era lo que definiría sus destinos. La tensión entre los tres se extendió como un veneno invisible en los días siguientes. Edmund, con su sonrisa educada y sus modales impecables, comenzó a mostrarse más vigilante, más inquisitivo, más frío. Isabel notaba su presencia detrás de cada puerta, el sonido de sus pasos resonando por los pasillos a medianoche, el modo en que los criados desviaban la mirada cuando él pasaba. La mansión se había convertido en una prisión y cada rincón parecía murmurar advertencias. Andrew, incapaz de soportar la idea de dejarla en manos de aquel hombre, permaneció bajo el pretexto de revisar unos documentos de negocios, pero en realidad vigilaba, esperando un momento para hablar con ella sin testigos. En una de esas tardes grises, mientras el fuego crepitaba en la chimenea del salón principal, Edmund lo confrontó. «He oído rumores, Lennox», dijo, con voz calmada, casi amable. «Dicen que los hombres que regresan de la guerra suelen buscar consuelo donde no deben». Andrew lo miró con una serenidad tensa, el tipo de calma que precede a la tormenta. «Los hombres que han visto la muerte ya no buscan consuelo, Lord Crawford», respondió, «solo justicia». El silencio posterior fue tan denso que el fuego pareció extinguirse por un instante. Edmund esbozó una sonrisa lenta, sin humor. «La justicia, querido duque, es un lujo reservado para quienes aún creen en ella». Luego se retiró, dejando tras de sí el eco de sus pasos y una amenaza no pronunciada. Andrew sabía entonces que la situación había cruzado un punto sin retorno. El enemigo ya no solo sospechaba, sino que se preparaba para atacar. Esa noche, Isabel no durmió. Escuchaba los crujidos del piso, el ulular del viento, el tic-tac implacable del reloj del corredor. Sentía el peso del diario escondido bajo una tabla suelta de su tocador.
como si su mera existencia ardiera a través de la madera. Sabía que Edmund lo buscaría y que si lo encontraba no habría escapatoria. Decidió actuar antes que el miedo la consumiera por completo. Con una capa oscura sobre los hombros, se deslizó fuera de su habitación y bajó las escaleras en silencio, llevando la llave que había encontrado bajo las rosas. El aire estaba impregnado de humedad y el olor del jardín entraba por las rendijas. Llegó hasta la puerta del ala norte, una zona que siempre permanecía cerrada desde la muerte de Eleanor. Introdujo la llave en la cerradura y con un leve chirrido, la puerta se abrió. Dentro, el polvo cubría todo. Muebles cubiertos con sábanas, retratos velados y un piano desafinado que parecía haber guardado años de secretos. Isabel encendió una vela y avanzó hasta un escritorio. Allí, bajo una capa de polvo, halló una caja pequeña de madera. La abrió con manos trémulas. Dentro había cartas, documentos firmados por su padre y Edmund, y un sobre sellado con cera rota. Al leer la primera línea, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En compensación por el silencio del conde de Wycliffe, se transfiere la suma de... No necesitó leer más. El crimen de Edmund había sido encubierto con el consentimiento de su propio padre. Isabel se llevó la mano al pecho sintiendo que el aire la abandonaba. La traición tenía un nombre, y ese nombre era su sangre. Detrás de ella, un ruido la hizo girar. La puerta se cerró con fuerza. En el marco, una sombra alta y familiar se recortó contra la luz del pasillo. Sabía que no resistirías la tentación de saber más, querida esposa. La voz de Edmund resonó como un golpe de martillo en la oscuridad. Isabel retrocedió lentamente, la vela temblando entre sus dedos, mientras la sombra de Edmund avanzaba hacia ella. Sus ojos, fríos y brillantes como el acero, reflejaban una mezcla de ira y placer. Así que al final, mi dulce esposa tiene curiosidad por las cosas que no le conciernen, murmuró con voz baja, casi melódica. ¿Qué esperabas? ¿Encontrar redención? ¿Verdad? No existe tal cosa en este mundo, Isabel, solo poder y silencio. Cada palabra era un golpe. Ella apretó los puños, respirando con dificultad. Lo mataste, Edmund. A Eleanor. Lo sabía. Él sonrió, inclinado hacia ella como quien contempla una mariposa antes de arrancarle las alas. Eleanor se negó a entender su lugar. Tú, al menos, fuiste más sensata. Hasta ahora. Dio un paso más y el sonido de sus botas resonó sobre el suelo polvoriento. Isabel sintió la pared fría a sus espaldas. «¿Qué harás conmigo?», preguntó, su voz apenas un suspiro. «Lo que siempre hago con los problemas», respondió él sacando del bolsillo una llave idéntica a la suya. «Los encierro». Pero antes de que pudiera acercarse más, un ruido metálico resonó desde el pasillo. Edmund giró, irritado. En el umbral, la figura de Andrew emergió, envuelta por la luz de una lámpara. Su rostro, endurecido por la guerra, mostraba una calma que solo precede a la violencia. «Suéltala, Edmund». El tono era bajo, pero cada sílaba pesaba como una sentencia. «Ah, el héroe», dijo el Lord burlón, siempre apareciendo en el momento más inconveniente. Sin apartar los ojos de él, Andrew avanzó un paso. «No vuelvas a tocarla, no vuelvas a pronunciar su nombre con esa boca». El silencio que siguió fue puro filo. Isabel comprendió que la noche terminaría en sangre o en libertad. No había más caminos. El enfrentamiento estalló con la fuerza contenida de años de culpa y odio. Edmund intentó alcanzar el escritorio, quizás buscando el arma que solía guardar allí, pero Andrew fue más rápido. Un golpe seco lo lanzó contra la pared. La vela cayó y las sombras se multiplicaron en las paredes mientras el fuego danzaba sobre las cortinas. «¿Sabes lo que haces, Lennox?»,
gritó Edmund, su voz distorsionada por la furia. «Arruinarás a Isabel. Todo su linaje caerá contigo». Pero Andrew no escuchaba. Tenía una sola imagen en la mente, la de Eleanor, la de Isabel llorando entre las sombras, la de tantos inocentes sacrificados por la ambición de un hombre. «Tu ruina no me preocupa», respondió entre dientes. «Me preocupa su alma, y la tuya ya no tiene salvación». Edmund forcejeó, empujándolo hacia el suelo. Isabel, desesperada, intentó intervenir, pero un golpe del Lord la lanzó al suelo. Sintió el sabor metálico de la sangre en los labios y con un grito ahogado buscó el diario entre los escombros. Lo levantó con ambas manos y en un impulso lo lanzó al fuego. Las llamas devoraron el cuero oscuro mientras gritaba: «Ya no tienes poder sobre mí, Edmund, ni tú ni tus mentiras». El Lord se detuvo, horrorizado, viendo cómo las pruebas ardían frente a él. Andrew aprovechó ese instante para desarmarlo y sujetarlo por el cuello. «Esto es por ella», susurró, «y por Isabel». Un golpe final, seco, terminó con la lucha. Edmund cayó al suelo, inmóvil. El fuego crecía. La habitación se llenaba de humo. Andrew se volvió hacia Isabel tendiéndole la mano. «Tenemos que salir». Ella lo miró con lágrimas y cenizas en el rostro. «No, no sin la verdad». Pero él la sostuvo con fuerza. «A veces, Isabel, la verdad debe morir para que podamos vivir». Y juntos atravesaron el umbral mientras el pasado ardía detrás de ellos. El amanecer los encontró lejos de la mansión, cubiertos de hollín y agotamiento, mientras el humo del incendio aún se alzaba en la distancia como una sombra del pasado. Isabel, envuelta en una manta, miraba sin hablar el horizonte gris. Habían huido a caballo durante la noche, sin rumbo claro, perseguidos solo por el eco de los recuerdos. En una colina cercana, Andrew detuvo el paso y bajó del animal, ayudándola a descender. «Estás temblando», murmuró él, colocándole su abrigo sobre los hombros. Ella lo miró con una mezcla de incredulidad y dolor. «No temblor, Andrew. Es el peso de todo lo que quedó atrás». Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El silencio era el mismo que sigue a una batalla, pesado, necesario, casi sagrado. Finalmente Isabel se derrumbó, cubriéndose el rostro con las manos. «Mi padre, él también lo sabía. Encubrió a Edmund, vendió su honor por dinero. No puedo cargar con eso». Andrew se arrodilló frente a ella, tomándole las manos con firmeza. «Escúchame, tú no eres tus antepasados, no heredas su culpa, heredas su oportunidad de redimirse». Isabel lo miró, los ojos brillando de lágrimas. «¿Y si el mundo nos condena?», preguntó con un hilo de voz. «Entonces que el mundo lo haga», respondió él, con esa calma obstinada que solo poseen los hombres que ya han perdido todo. «Ya hemos vivido en cadenas demasiado tiempo». Sus palabras no fueron un consuelo, sino una promesa. Detrás de ellos, el sol emergía lentamente, bañando las ruinas distantes con una luz dorada. Por primera vez en años, Isabel respiró sin miedo. La libertad tenía el sabor amargo de la pérdida, pero también la dulzura del renacer. Los días siguientes fueron una mezcla de caos y esperanza. Los rumores sobre el incendio de la mansión Crawford se propagaron por todo Yorkshire. Algunos decían que había sido un accidente, otros que un ajuste de cuentas. Nadie sabía la verdad, salvo los dos que ahora viajaban bajo nombres falsos, rumbo al sur. Isabel cortó su cabello, vendió las pocas joyas que había logrado salvar y adoptó la sencillez como escudo. Andrew, acostumbrado a la disciplina militar, consiguió trabajo en un pequeño puerto, reparando embarcaciones. Durante las noches, compartían una cabaña junto al mar,
donde el sonido de las olas reemplazaba los murmullos de los salones aristocráticos. Al principio, hablaban poco. Las heridas eran demasiado recientes. Pero con el tiempo, las palabras regresaron, junto con las sonrisas. Isabel escribía cartas que nunca enviaba, dirigidas a Eleanor, contándole que su verdad no había muerto en vano. «Fuiste tú quien me enseñó que el amor sin libertad no es amor, sino castigo», anotó una noche. Andrew la observaba escribir, sin interrumpirla, comprendiendo que aquel acto era su forma de sanar. «Cuando todo esto termine», le dijo él un día, mientras miraban el mar, «quiero construir una casa aquí. Nada de títulos, nada de nombres que pesen, solo tú y yo, y la vida que el mundo nos negó». Isabel apoyó la cabeza en su hombro. «¿Y si vienen a buscarnos?». Andrew sonrió, mirando el horizonte. «Entonces que encuentren solo cenizas, porque Isabel Crawford murió en aquella mansión. La mujer que ves ahora nació del fuego. El pasado, sin embargo, no se deja enterrar tan fácilmente. Un mes después de su llegada al pequeño pueblo costero, un carruaje negro apareció al amanecer frente a la taberna donde Andrew trabajaba. De él descendió un hombre de porte militar con el emblema de la corona en el pecho. Su presencia alteró el silencio del puerto. Isabel, que estaba comprando pan en el mercado, lo vio desde lejos y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No hizo falta escuchar las palabras. Comprendió que el mundo de donde había escapado la había alcanzado al fin. Aquella noche Andrew regresó con el rostro sombrío. «Saben que sobrevivimos», dijo sin rodeos. «El Consejo de Nobles investiga la muerte de Edmund». Isabel palideció. «¿Creen que...?» «Sí», respondió él antes de que terminara la frase. «Quieren tu testimonio, Isabel, y quieren el mío». Hubo un largo silencio. Luego, ella alzó la mirada con una calma que no tenía semanas atrás. «Entonces hablaremos. Ya no tengo miedo». Andrew intentó detenerla, pero ella negó con un gesto. «Si callo, Eleanor muere otra vez, y mi alma con ella». Días después, se presentaron ante la Corte de Justicia de Londres. La sala estaba repleta de curiosos, aristócratas y periodistas. Isabel, vestida de negro, caminó hacia el estrado con paso firme bajo la mirada de hombres que nunca la habían considerado más que un adorno. Su voz tembló solo al principio, pero pronto recuperó la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. Contó todo: el diario, las cartas, el dinero, el crimen. No hubo lágrimas, solo verdad. Andrew, de pie a su lado, confirmó cada palabra. Cuando terminó, un silencio sepulcral llenó la sala. El juez, un hombre viejo de semblante severo, inclinó la cabeza. «Señora Crawford, ha pagado con valentía una deuda que no era suya. Inglaterra recordará su nombre, no por escándalo, sino por justicia». Isabel bajó la vista, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez sintió que la libertad tenía rostro humano. Tras el juicio, la vida volvió a moverse con la lentitud de las mareas. Isabel y Andrew abandonaron Londres sin mirar atrás. Ninguno deseaba reconocimiento ni recompensas. El pasado había sido juzgado. Ahora les pertenecía el silencio. Ese tipo de silencio que no asusta sino que cura. Se establecieron en una pequeña casa junto a los acantilados de Cornualles, donde el mar golpeaba las rocas con la misma furia con que un día habían amado y perdido todo. Con el tiempo, la herida dejó de doler. Isabel cultivaba un pequeño jardín de rosas blancas, las mismas que un día escondieron una llave, y cada tarde, mientras las regaba, pensaba en Eleanor. A veces, Andrew la observaba desde la puerta, con una sonrisa tranquila.
Nunca he visto flores tan hermosas, decía él, y ella respondía, es que nacen de la tierra donde hubo dolor. Una noche, durante una tormenta, Isabel tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir. A veces la verdad destruye, pero en su destrucción siembra algo nuevo. Dejó la pluma, miró el fuego y susurró, gracias, Eleanor. Ahora sé quién soy. Andrew se acercó, rodeándola con los brazos. ¿Y quién eres, mi amor? Ella sonrió, apoyando la cabeza en su pecho. Soy una mujer libre, la tuya, pero también mía. Afuera la lluvia golpeaba los cristales. Adentro, por primera vez en mucho tiempo, había paz. La casa olía a papel, a sal y a flores. Y en el rincón, sobre el escritorio, un nuevo diario aguardaba, no para guardar secretos, sino para escribir una vida nueva. Pasaron los años y el rumor de las olas se convirtió en la música cotidiana de sus días. Andrew envejecía con la serenidad de quien ha hecho las paces con la guerra, y Isabel, aunque su cabello comenzó a teñirse de plata, conservaba la misma mirada que él había amado desde el primer día. Firme, compasiva, imposible de doblegar. Su casa junto al mar se transformó en refugio de almas errantes. Pescadores, huérfanos, viudas y viajeros llegaban en 1900 en busca de consuelo y siempre encontraban en Isabel una escucha paciente, una taza de té caliente y esa calma que solo poseen quienes han conocido el abismo. En el pequeño escritorio de madera donde antes escribió su primera carta a Eleanor, ahora reposaban decenas de cuadernos, su diario de vida, lleno de reflexiones sobre la culpa, la redención y el valor de la verdad. Ningún amor es puro si no nace de la libertad, había escrito en una de sus páginas. Andrew solía leer esas líneas en voz alta durante las tardes de invierno, mientras ella cosía cerca del fuego. ¿Sabes?, decía él con una sonrisa, Eleanor estaría orgullosa. Isabel levantaba la vista y respondía con ternura, no, estaría viva si alguien hubiera escuchado su voz a tiempo. Aquella frase se volvió su promesa al mundo. Con los años, comenzó a enseñar a las jóvenes del pueblo a leer y escribir, convencida de que las palabras podían salvar a quien se atreviera a usarlas. Cuando el obispo local le ofreció un reconocimiento por su labor, Isabel lo rechazó con elegancia. No busco títulos, dijo. Los títulos fueron la prisión de mi vida anterior. Así, Lady Isabel Crawford desapareció de los registros nobles, pero su nombre continuó en las cartas y en los diarios de quienes la conocieron. En el corazón de muchos se convirtió en leyenda. La mujer que venció al miedo con la verdad y que amó sin permiso. Con el tiempo, cuando Andrew partió finalmente al descanso eterno, Isabel escribió una última página. Su letra era más débil, pero su espíritu no. No temo a la muerte, anotó. Temo al olvido. Pero sé que mientras alguien lea estas líneas, una parte de nosotros seguirá respirando entre las olas. Cerró el cuaderno, lo colocó sobre el alféizar y contempló el horizonte, donde el mar y el cielo se fundían en un solo tono de plata. En el jardín, las rosas blancas florecían una vez más. Al amanecer siguiente, los vecinos encontraron la casa en silencio, con las ventanas abiertas al viento y el diario reposando junto a una rosa recién cortada. Nadie habló, no hacía falta. En el pueblo, algunos juraban que, en las noches tranquilas, se escuchaba una voz femenina recitando versos desde el acantilado. El amor no muere, solo cambia de nombre. Y así, el fuego que un día destruyó la mansión Crawford se transformó en luz. La historia de Isabel y Andrew quedó grabada no en monumentos, sino en las almas que aprendieron, gracias a ellos, que la verdad, aunque duela, libera. Si esta
historia despertó algo en ti, si alguna vez amaste en silencio, si guardaste una verdad que te pesaba en el alma o si soñaste con romper las cadenas del deber, entonces el espíritu de Isabel también vive en ti. Cada historia que contamos aquí busca recordarte eso, que incluso en los tiempos más oscuros el amor verdadero no se rinde y que la verdad, aunque duela, puede ser el inicio de una vida nueva. Porque a veces no se trata de olvidar el pasado, sino de escribirlo de nuevo, con valentía. Así que quédate con nosotros, suscríbete y acompáñanos en más relatos donde la pasión desafía la ley, donde los secretos arden y donde las mujeres se descubren a sí mismas entre ruinas y promesas. Cada historia que viene es una invitación a sentir, a llorar, a renacer. Y si este relato te tocó el corazón, comparte este video para que más almas recuerden que siempre hay esperanza, incluso cuando el mundo parece dictar lo contrario, porque mientras haya quien escuche, las historias y el amor nunca mueren.